De nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, siempre por internet. Hoy vamos a hablar con un compañero, amigo y ya asiduo tertuliano en estos encuentros digitales, Ángel Tejada Ponce, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Como siempre, un placer estar aquí contigo. El placer siempre es mío y tú lo sabes. Con Ángel, más que entrevistarlo, lo que hacemos es charlar de economía, de justicia, por supuesto, de la crisis que nos está cayendo, de temas sociales, etcétera, etcétera. Pero antes de todo eso, y porque no quiero que se me olvide, antes de empezar a charlar con Ángel, quiero pedir un poquito de respeto a los políticos, a todos, a los de un lado y a los de otro. Esto viene a colación, lo que le voy a comentar, es a modo de una pequeña editorial que les transmito yo ahora mismo a nivel personal desde la Cerca Televisión. No, creo que no puede salir una ministra del ramo, en este caso, de Trabajo y Seguridad Social, la señora Fátima Báñez, diciendo que, lógicamente, se nota que las medidas que están tomando desde el Gobierno central son las adecuadas porque los índices últimos que lanza el Instituto Nacional de Estadística y otros organismos que se dedican a estos menesteres, pues son positivos de cara al Gobierno. Y por otro lado, fíjense ustedes que tiene que salir a enmendarle de alguna forma la plana el señor Feijóo, presidente electo de la Junta de Galicia, para decirle, entrecomillado y muy veladamente, por favor, señora ministra, no diga usted tonterías porque con la que está cayendo, los únicos datos que valen son los del paro, que según la EPA están en cerca de 6 millones de personas sin trabajo. Con lo cual, dice el señor Feijóo, vamos a tener cuidado en lo que decimos. Qué duda cabe que saben ustedes perfectamente de quién es de qué Partido Popular es, de qué partido político es el señor Feijóo y la señora Fátima Báñez. Les pido, por favor, un poquito de respeto a los políticos, O sea, a ver si va a resultar que porque el índice, este 4,39%, que al final hablaremos con Ángel Tejada, del déficit público que se ha conseguido en septiembre, va a resultar que ya está salvado el país, ya está salvado España, el desempleo no cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que analizar, y ahora lo haremos con Ángel, hasta qué punto esos ingresos que han tenido lugar a respecto del IVA en el tercer trimestre, pues son realmente, se van a prolongar en el tiempo de manera constante también en el cuarto o no, porque a lo mejor puede ser que coincida con una recaudación del IVA, digo yo no entiendo mucho, que haya coincidido con el cierre del tercer trimestre, donde muchas compañías, entre ellas Telefónica, Iberdrola, etcétera, 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 periodos del mes de agosto lo han imputado con el IVA al 21%, aunque fuera ya la factura de septiembre. Estas cosas hay que verlas también. Dicho lo cual, hablamos con el señor Ángel Tejada. Le digo que está usted bien, Ángel. A ratos. Es que en esta televisión lo bueno que tiene es que se puede hablar uno de lo que quiera. Es lo bueno que tiene. Bueno, ¿qué le parece a usted lo que dice un miembro de la Comisión Económica Europea al respecto de que como Cataluña diga de independizarse unilateralmente, que se olviden de que Cataluña pueda ser un Estado que forme parte de la Unión Europea, si no es con el consenso de los otros veintitantos? A ver, o 30, ¿cuántos son ya? Por los que seamos, y da lo mismo. Mucho, con que España tenga que opinar al respecto es suficiente. Sí. A ver, yo creo que el señor Mas, señor presidente de Cataluña, se está equivocando y está metiendo a los catalanes como comunidad autónoma que dirige y a los españoles en general en un camino sin salida, en un camino que jamás creo que debería de haber abierto. Yo creo que hasta ahora a Cataluña le había ido bien con los gobiernos de Convergencia y Unión, aunque ellos piensen lo contrario quizás, pero son datos objetivos. Las gestiones que hacía el gobierno de Convergencia y Unión, tanto con el Partido Socialista como el Partido Popular, cuando uno u otro gobernaba a nivel nacional y no tenía mayorías absolutas, le ha permitido negociar acuerdos específicos para Cataluña que, por ejemplo, Castilla-La Mancha pues a lo mejor no tiene, y transferencias y competencias y autonomía que el resto de autonomías no tienen. Claro que él dice que tiene derecho a tenerlo frente a los demás. Esos derechos a mí me dan un poco de miedo, entre otras cosas. Eso le ha ido bien y yo creo que ha dado un paso muy peligroso. Ha dado un paso muy peligroso en el que está forzando al resto de españoles a pronunciarse sobre una situación que es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida porque creo que hablar ahora mismo de independencia de Cataluña y lo que pretende el gobierno catalán hoy en funciones de consultarse solamente a los catalanes es un error.
porque digo yo que el resto de españoles tendrán algo que decir. Y si en alguna vez se plantease algún referéndum que me parecería un absurdo, debería de preguntarse a todo el mundo, no solamente a los catalanes, porque le afecta no solamente a los catalanes, sino también a los albaceteños, a los conquenses y a los andaluces. Por lo tanto, todos tendrían que opinar. 1. 2. Si eso se hace, debería hacerse con unas reglas del juego, que son las que todos nos hemos marcado. ¿Que hay que cambiar las reglas del juego? Cámbienlas. Pero la regla del juego que hay ahora mismo en la Constitución está muy clara y quién tiene las competencias de hacerlo. Y tercero, si en el último extremo todo se hace y se llega a establecer un referéndum y Cataluña decidiría libremente, que no lo tengo tan claro que eso resulta fuese así, estar fuera de España, eso habría que hablarlo a nivel europeo y Cataluña tendría que solicitar la incorporación como Estado miembro con el derecho de veto no solo de España, sino de cualquier país. Por lo tanto, creo que estamos abriendo un callejón tremendamente peligroso, un callejón sin salida y que creo que no debería de haberse abierto nunca, en mi modesta opinión. Yo puedo entender, y quizás si yo viviese en la comunidad catalana, exigiría, bueno, pues más derechos, más autonomía, más posibilidades. Bueno, eso es lícito. También es lícito que en este caso el gobierno de nuestra nación pues ponga unos límites, porque las reglas del juego deben de marcarse consensuadamente con todas las comunidades. Y por lo tanto entiendo que no debería entrar a negociar ningún tipo de ningún procedimiento de este tipo. Sobre todo cuando uno va a negociar la independencia y aún encima va pidiendo 5.000 millones de euros para que pueda sobrevivir. Creo que la responsabilidad de esa deuda de la comunidad catalana no es solamente de los españoles. Digo yo que la gestión que ha hecho el gobierno catalán algo tendrá que ver. Por lo tanto, no sé, son reglas de juego que los mortales no acabamos de entender. Y quizás en un juego que los políticos están jugando y la sociedad no quiere que se juegue. Entran en vigor, Ángel, las nuevas sanciones contra el fraude y se limitan los módulos. El sistema de módulos, para aquellos que no son expertos en materias fiscales, tributarias, contables, pues es un sistema que simplifica las operaciones contables que determinados sectores de actividad llevan en España y la agencia tributaria los exime de llevar determinados libros, registros, etcétera, etcétera. Pagan unos módulos que se llaman así, por Hacienda, donde se paga una parte fija de IVA y una parte fija de IRPF en función de el establecimiento en concreto, los metros que tiene, la luz contratada, los empleados que tiene, etcétera, etcétera, el empresario o el autónomo en cuestión. Y con eso se evitan el tener que llevar determinadas obligaciones fiscales, contables, tributarias, etcétera, etcétera. Bien, Hacienda piensa que esto está suponiendo un gran fraude de cara a las arcas públicas y va a eliminar o va a limitar los módulos. Por ejemplo, va a limitar los módulos y acaban con los sectores como albañiles, y leo textualmente, fontaneros, carpinteros, etcétera, etcétera. Pero sobre todo albañiles, fontaneros, carpinteros, imagínense la cantidad del sector de la albañilería que hay en este país. Y además acaba de ser publicado en el BOE, con lo cual va a entrar en vigor dentro de 20 días desde hoy. Y yo digo, Ángel, aparte de todo esto que está muy bien de los módulos, en cuanto a albañiles, fontaneros o carpinteros, yo lo lamento y no tengo nada absolutamente contra el sector sanitario privado, pero a mí jamás me ha dado un médico privado de la sanidad una factura. A ver, el tema de los módulos, en mi modesta opinión, creo que es un fraude para el resto de españoles que tributamos en función de nuestra renta. Porque está... es un fraude, es una injusticia más que un fraude. Es una injusticia para los que estamos tributando en función de nuestra renta. Porque lo que se está haciendo es que a determinados colectivos se le está permitiendo pagar una cantidad, como tú bien dices, en función del establecimiento que tiene, no de la renta que genera. A ver, yo creo que eso se hizo en un momento en el cual a la administración pública le venía bien porque se garantizaba un nivel mínimo de ingresos que de otra forma tendría que controlar a través de las inspecciones pertinentes para ver si esos conjuntos de profesionales estaban haciendo fraude o no, y de esa forma se garantizaban ese nivel de ingresos mínimos, y el sector veía, bueno, pues simplificado su sistema de gestión por una parte y en la inmensa mayoría un pago de impuestos inferior al que quizás le podría haber correspondido pagar si estuviesen pagando realmente en función de su renta. Yo creo que eso debería de limitarse, debería de eliminarse, porque está haciendo un flaco favor al resto de contribuyentes que pagamos en función de la renta,
No sé, no todo el mundo está de acuerdo con lo que estoy diciendo, me imagino. Y además, la contraparte que hay de que estamos eximiendo de la responsabilidad contable a determinados colectivos me parece un error. Me parece un error porque lo que estamos viendo es que, o estamos poniendo encima de la mesa, que llevar sistemas de gestión, sistemas de contabilidad es simplemente un tributo más que le exigimos a los profesionales. Y no estamos viendo la utilidad de esos instrumentos para gestionar su empresa. Y cuando una empresa está montando sistemas de gestión y está montando sistemas contables, no es un instrumento para pagar impuestos. Y en este país tenemos la mala costumbre de entender que la contabilidad la hacemos para poder calcular un resultado que es el que voy a meter como base imponible. No. Tenemos un instrumento que deberíamos utilizar para gestionar nuestras empresas. Y deberíamos de ver cómo se hace eso. Y muchos profesionales quizás son muy profesionales en cuanto a la ejecución de su actividad, pero no son profesionales en cuanto a la gestión empresarial. Y quizás el sistema de módulos no favorece esa profesionalidad en cuanto a la gestión empresarial. La contabilidad no es un tributo, la contabilidad es un sistema útil para tomar decisiones. Y si eximimos a una empresa de llevar la contabilidad, le estamos eximiendo de un instrumento que le sirve para tomar decisiones. En mi modesta opinión. Magnífico el análisis que ha hecho al respecto. Una de las cosas que también dice esta ley antifraude, entre comillas, es que limita a 2.500 euros el pago en efectivo que se realice en operaciones en que participen empresarios o profesionales. ¿Qué te parece esta medida? No me parece mal. A ver, le estamos limitando capacidad de actuación a la gente, al empresario, al profesional, al consumidor. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay mucho dinero que se da de economía sumergida por esa vía. Entonces, si no tenemos capacidad de controlar el dinero en efectivo que se mueve, el Estado, quiero decir, porque no tiene nivel suficiente de inspecciones para poder llevar a cabo ese procedimiento, habrá que limitarlo de otra forma. Y la única limitación es que haya un documento que justifique las transacciones que se están haciendo. Y a pasar esas transacciones a través de transferencias bancarias, necesariamente se está justificando ese movimiento necesariamente con un soporte que hay un movimiento de la entidad bancaria. Y por tanto hay una justificación detrás de que esa actividad se está realizando. Yo sé que limita la capacidad, yo sé que limita las posibilidades de actuación. Quizás en algún momento puede llevar a un incremento de costes como consecuencia de la propia dinámica de pago que tendremos que ser capaces de gestionar con nuestras entidades financieras para reducir o eliminar ese coste, pero en las circunstancias que estamos viviendo, con el porcentaje de economía sumergida que existe, no me parece mal que se pongan medidas de este tipo. Y al respecto de lo que yo comentaba anteriormente, de los profesionales en general de la sanidad, yo es que no me han dado nunca una factura. Y si la he pedido alguna vez, me han puesto mala cara. Sí, ahí tenemos que cambiar la filosofía de país, porque hay cosas muy mejorables. Mira, no sé, si te vas a otros países, ejemplo, si te vas a Argentina, en todos los establecimientos, lo primero que te encuentras en las cajas registradoras es una nota en la que al consumidor le informa que tiene la obligación de pedir factura y que si cuando está abandonando el establecimiento es sometido a un proceso de inspección y no tiene la factura, es el consumidor el que está asumiendo una responsabilidad por comprar sin factura. Por lo tanto, al consumidor le está obligando a que le exija al vendedor que le tenga que pedir factura. Si eso pasase aquí, te aseguro que no solamente los sanitarios, sino todo el mundo nos daría factura, porque el responsable sería yo como consumidor, o el corresponsable sería yo como consumidor. Entonces, eso, pues en España no sé, le estamos exigiendo al Estado, a las autonomías, a los ayuntamientos que nos presten todos los servicios, pero ¿estamos seguros que estamos dispuestos a pagar los impuestos que nos corresponden o estamos buscando triquiñuelas siempre? Pues somos así, para evitar el pago de impuestos el profesional y el consumidor. Y eso hace que esta balanza esté coja por todos los sitios. Yo es que, perdónenme que me sonría, no me ría, me sonría, pero es que yo no sé si tenemos arreglo, Ángel. Sí tenemos, hombre. ¿Cómo lo vamos a tener? Llevamos muchos años como país. Sin tener arreglo. Y hemos funcionado. Llevamos muchos años por lo tanto, sí. No, digo en el sentido de lo que tú estás diciendo. O sea, en el sentido de esa picaresca española.
Hombre, la picaresca española Ya hablo de es eso, nuestra. hablo de eso. Y pues será difícil cambiar la filosofía, pero yo creo que sí lo vamos a conseguir, hombre. ¿Por qué no? Necesitamos No, conseguirlo. ¿Por qué no? No, como llevamos Y así, necesitamos conseguirlo, como llevamos así 500 años. pero no, a base, sí, pero Alguna vez tiene que hay ser. límites. Y ahora la situación está muy complicada. Y en situaciones complicadas quizás tenemos que tomar soluciones complicadas. a veces nos tenga... Nos tiene que dar una media vuelta Sí, de ¿no? tuerca para poder ponernos en vereda a todos. Bueno, A que todos es a todos. Ya. No solamente a los empresarios, a los consumidores, a los funcionarios, a los profesionales también. ¿Qué te parecen esas declaraciones que yo decía en esa pequeña editorial que me he permitido el placer de introducir en esta charla al respecto de las declaraciones de Fátima Malle, diciendo que esto va poco menos que como viento en popa y que salga el señor Feijóo como diciéndole cállate que estás haciendo el ridículo? Ni nos podemos permitir como país que haya una ministra que diga eso, ni nos podíamos permitir como país que hubiese un presidente de gobierno que dijese lo de los brotes verdes. Correcto. Porque cuando el señor Zapatero hizo esas declaraciones, todos los medios de comunicación salieron al paso dando mucha caña a esas declaraciones, con razón. No veo ahora mismo que los medios de comunicación hayan salido tan generalmente al paso para darle tanta caña a la ministra. Por lo tanto, tanto en un momento Partido Socialista es tremendamente criticable esas declaraciones que hizo el señor presidente, y creo que ahora es tremendamente criticable e insostenible y vergonzoso las declaraciones que ha hecho nuestra ministra. No se pueden hacer estas declaraciones con las que están cayendo. No se pueden hacer declaraciones de este tipo en el mismo momento que está dando las tasas de desempleo en este país. No se pueden hacer estas declaraciones en el día siguiente se dan las tasas de consumo que ha caído, que es noticia, no sé por qué es noticia. ¿Alguien se extraña que el consumo de este país haya caído? La noticia es dar una información nueva. ¿Es nuevo que el consumo de este país haya caído? Entonces, con la que está cayendo, que haya una ministra que diga que vamos a salir ya de la crisis, no sé, yo soy economista, debo entender poco de economía, pero te aseguro que no veo ningún indicador que nos diga que vamos a salir de la crisis inminentemente. Ningún indicador. Entre otras cosas porque no estamos en una crisis, ¿eh? Y cuanto antes lo tengamos claro, mejor. No estamos en una crisis, estamos en una situación estructural que hay que gestionarla. Una crisis es que llega un momento de tiempo, Explica eso al que personal. llega un momento de tiempo en el que hay una caída, pero hay unas perspectivas de un corto plazo que esa caída se recupere. Y no estamos en esa situación, ¿eh? Pero no en España. Estamos en una situación internacional en el que la caída de las economías de todos los países, incluso de los países emergentes, está produciéndose. Eso implica que no hay ninguna economía que realmente pueda tirar como motor del resto del mundo, que estamos hablando de que es una situación internacional. Por lo tanto, no estamos en una situación de crisis, estamos en una situación de un problema estructural que hay que resolver, y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, yo sé que a nosotros nos viene todo mejor mentalmente pensar que es una cosa transitoria, que vamos a salir en un momento determinado, pero es que no es así, y mucho menos con las medidas que se están tomando, tanto por el gobierno español como a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo. No se están tomando ninguna medida que nos permita ver a corto plazo posibilidades de remontada. Ninguna. Por lo tanto, salvo que sea por ciencia divina o por ciencia infusa que nos permita que nos levantemos y estemos mejor, con lo que se está haciendo, desde luego, no. O, en mi opinión, que quizás es errónea, obviamente. Eso decía yo hace 2 o 3 días a otro señor en otra entrevista, que bueno, que lo de los milagros, que bueno, que está bien, que ocurren, pero en Fátima. Exactamente, que mientras no ocurran milagros, pues eso de que, como algunos dicen, que a finales del último trimestre de 2013 se van a ver otros indicadores y esto va a ir mejor porque se va a empezar a generar empleo, yo lo que les digo es, yo tampoco sé mucho de economía, pero yo les digo que con un 0,1% de crecimiento económico... Vamos a ver, con las medidas que se están tomando en Europa, no las hemos inventado el año 2010-2011, no, que estas medidas ya se han tomado en otros países y en otros momentos de la historia y no han funcionado nunca. Las medidas de ajuste que se están aplicando a nivel europeo y obviamente a nivel nacional, porque estamos jugando a eso, no han funcionado en ningún sitio. Bueno, a lo mejor ahora funcionan, pero no han funcionado en ningún sitio, y que lo tengamos claro que eso no ha funcionado. Y que como no se pongan medidas de estímulo al crecimiento y de ver la economía de otra forma, será la primera vez que tengan éxito estas medidas que estamos tomando. Y yo creo que no van a tener éxito. Claro. Yo le pregunto al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que él sí sabe de esto, digo, de economía,
de empresas, de gestión, yo no entiendo, yo de eso entiendo poco. Pero en lo poquito que he leído, Ángel, dicen que hay una relación demanda, oferta, precio, y que teniendo claro unos valores de oferta que son los que son, según dicen algunos libros, con un precio concreto, si baja la demanda, normalmente baja el precio, ¿no? Sí, los libros y las dicen, teorías... Dicen esas cosas, ¿no? Y si nosotros lo que pretendemos o pretende el gobierno es reducir la demanda en la medida en que la renta es la misma, pero tiene menor poder adquisitivo, lógicamente, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver, el tema de la gestión de los precios en este país y que nos están... Con la renta que tenemos, hablo con unos niveles de renta que son los que los niveles de renta están bajando. Eso digo. Es decir, y los precios no. Pues eso. A ver, lo que se nos está pidiendo, ya que no tenemos capacidad se nos está pidiendo veladamente, ya que no tenemos capacidad de evaluar nuestra moneda, que hay una devaluación interna en el país a través de devaluación de salarios y que la bajada de salarios sea la que permita la bajada de precios en el conjunto de la economía. Llevamos una bajada de salarios importante ya unos cuantos años. Los precios, la inflación la tenemos al 3 y pico %, por lo tanto, está subiendo. No está funcionando así. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es empobrecer a una parte de la población que se va a quedar fuera de la posibilidad de acceso a esos servicios o a esos productos o a ese tipo de consumo. Estamos penalizando a otra parte que es la clase media, que tenía un nivel de renta que le permitía consumir y ahora no lo está haciendo. Hay un favorecimiento absoluto a la clase rica, los ricos cada vez son más ricos, por lo tanto la crisis no le afecta igual a todos y eso no está teniendo una contraparte en la reducción de precios. Por lo tanto no está funcionando. Las teorías en los papeles están muy bien, pero después en la práctica no necesariamente son así. En economía he hablado mucho de ceteris paribus, que para los que no lo entiendan es que mantenemos constantes unas variables y vemos cómo incide si tocamos otra de ellas, pero es que en la realidad las otras variables no son constantes y por lo tanto, a ver, las teorías tan claras no funcionan, tienen muchos matices. Con lo cual, disminuyendo la demanda, de que la gente compre menos, la economía irá peor. Indudablemente sí. Sí, pero eso no es lo que dice el gobierno. Bueno, pues ¿cómo? Claro, pero habrá que justificar el porqué. Es decir, si la capacidad de renta disponible es más baja de los españoles, el consumo es más bajo. Si el consumo es más bajo, las empresas ¿a quién le venden? La única opción es venta internacional, exportaciones. Pero ¿cómo está el mundo? Si el mundo se está cayendo. Si China, que es una de las economías con mayor crecimiento, que sigue siendo y sigue creciendo muy por encima de nosotros, sí, tanto ya, tiene muchos problemas. ¿Pero por qué tiene muchos problemas? Porque el consumo internacional se ha caído y por lo tanto lo que estaban vendiendo no lo pueden vender. Por lo tanto, si hay una caída de la renta disponible y una caída de consumo, necesariamente hay una caída de la economía a nivel internacional, que no hay ninguna economía potente que permita mantener los niveles de crecimiento que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, si las políticas que estamos encaminando van dirigidas a una disminución de la renta disponible, en general de la población, la economía va a seguir cayendo, si es que no hay otra. Bien, y si eso es así, visto por ustedes que entienden de todas estas cosas, es que yo no entiendo nada. No, yo tampoco. Yo no entiendo las medidas pero que estamos tomando. Entonces, ¿por qué? No es la primera vez que me siento aquí contigo y siempre he dicho lo mismo. Sí, sigo sin entender pero como esto sigue algunas medidas. Ya, pero como esto sigue como sigue, yo le tengo que preguntar a usted o a ti, Ángel, ¿y por qué el gobierno lo sigue haciendo? ¿O es que a lo mejor ellos tienen otras nociones económicas que nosotros o ustedes conocen? A ver, quiero decir, desde esta mesa es más fácil hablar que desde la mesa de nuestro presidente de gobierno, obviamente. ¿Usted cree? A lo mejor nos llevamos una sorpresa. Yo creo que sí. Hay que verse en decisiones y hay veces que las decisiones que puedes ejecutar no son las que ejecutarías si tuvieses el 100% de margen de maniobra. Dicho lo dicho, yo creo que toca un momento de modificar las políticas que se están tomando a nivel, en este caso nuestro, de donde pertenecemos a nivel europeo. No podemos funcionar al criterio que Alemania pone en cada momento. Vamos a ver, lo que voy a decir a lo mejor no es políticamente correcto, pero Alemania, ¿a qué ha ido jugando en todos los últimos años de historia?
en los últimos siglos. Yo creo que Alemania ha jugado a ser, a ver, no un afán imperialista, pero sí ser el país controlador de Europa. Antes pegando tiros y ahora haciendo otras cosas. Por lo tanto, bueno, pues si jugamos a eso, jugamos a eso. Y el ataque que están sufriendo, sobre todo los países periféricos, por otro tipo de países es brutal. A lo mejor esos países periféricos deberían de ponerse ya de acuerdo de una vez. A lo mejor Portugal, Francia, Italia, España, Grecia, Irlanda deberían decir, cuidado, que Alemania no es nada sin nosotros. Obama hizo el otro día unas declaraciones referentes a España. Dijo España como podía haber dicho Francia, Italia o el conjunto. Por lo tanto, tenemos que tener una cierta capacidad de maniobra, que ahora mismo no tenemos. Ahora mismo la capacidad de maniobra del gobierno español es casi cero. Y está tomando medidas que yo no comparto, pero que son las que se están imponiendo a nivel europeo. Pero Alemania es poderosa, pero si juntamos los países que están teniendo problemas, también son poderosos. Y la capacidad de negociación que deberían de tener en Europa debería ser distinta. Y digo yo que a lo mejor en Estados Unidos y el señor Obama también sabe algo de esto. Y las declaraciones que hizo el otro día, y si no sabe, poder tiene para poder gestionar el mundo. Por lo tanto, y creo que sabrán. Si está diciendo que no hay que dejar caer a España, no está hablando de España solamente, ¿eh? Está hablando de toda la zona, porque el conflicto que se genera es importante. Y el propio Estados A Unidos. Europa, también. Un conflicto que se genera es a Europa. Y si cae Europa, la desestabilización de la economía y de otras cosas, pero de la economía mundial es tremendamente insostenible. Por lo tanto, hay otra forma de hacer las cosas, ¿eh? Y deberíamos de ponerla ya encima de la mesa. Bueno, pero bueno, el caso es que ellos siguen con sus 13. Sí, seguimos igual. Seguimos, exactamente. Lo que pasa es que hay ya muchos perjudicados en el camino y más que va a haber. Cada vez más, cada vez Yo hace ya años que dije, hace 3 años o por ahí, que dije lo que ahora es noticia. Que dije yo, pero no es que yo tuviese una idea ese día y se me encendiese la luz, no, es lo que dicen muchos economistas. Y cuando hablan de economistas, no todos los economistas decimos lo mismo. Por lo tanto, hay economistas que decimos que hay que hacer cosas diferentes a las que se están haciendo. Y yo decía que en este país íbamos a ver cosas que hasta ahora no habíamos visto y que en otros países que estas medidas se habían tomado hace tiempo que lo tenían. Y es bolsas de población absolutamente fuera del sistema. Absolutamente fuera del sistema. Y ahora más o menos algo podemos mantener de subsidio de desempleo, de ayuda social, no sé qué. ¿Hasta cuánto podemos mantener esto con estas medidas? Entonces va a haber mucha parte de la población que está fuera del sistema completamente. Y eso en España, en Europa en general, pero en España en particular es impensable. Si algo ha caracterizado a Europa, nos ha costado nuestro dinero, indudablemente, pero si algo ha caracterizado a Europa frente a otras economías, ha sido la necesidad de mantener un cierto protección social para todos sus ciudadanos. Con las medidas que se están tomando, eso se ha perdido. O creo que se ha perdido. Pues muy interesante, muy interesante. Bueno, al final el déficit del Estado, lo comentábamos al principio, se sitúa en la meta para 2012, dicen, tras bajar al 4,39% del Producto Interior Bruto en septiembre. La meta para este final del déficit del Estado que persiguen es del 4,5%. Dice el señor Montoro que esto se debe particularmente porque el IVA ha subido un 11% aproximadamente y que, fíjese usted, pues que lo que yo decía, hablo del ministro, y el gobierno pretendía pues que se cumpla a rajatabla y que vamos por la buena senda. ¿Y la gente va y se lo cree esto? ¿O no? Vamos a ver, vamos por la buena senda vía ingreso o vía gasto. Porque la forma de cumplir un déficit va por 2 vías. El déficit es ingreso menos gasto. El ingreso va como va. Yo no soy optimista en que el ingreso que hay presupuestado se pueda cumplir, porque los niveles de consumo cada vez son más bajos, las rentas disponibles cada vez son más bajos y por tanto el nivel de ingreso vía tributación que el Estado está imponiendo yo creo que no se va a poder cumplir. La única forma de cumplir el déficit que pretenden los distintos gobiernos vía gasto, y estamos viendo cada vez, y sobre todo 2 servicios básicos, que es educación y sanidad, cada vez los presupuestos que hay disponibles son más bajos y cada vez hay más recortes en los servicios y cada vez hay más presiones a los distintos niveles de educación y cada vez hay más presiones a los hospitales y se están cerrando centros sanitarios en pueblos. Es decir, claro, que se puede conseguir el déficit vía no prestar servicios. Si dejamos de prestar servicios, incluso déficit cero. Y llevamos camino de dejar de prestar servicios, porque la filosofía que ahora mismo hay es que tenemos que retirar a la administración pública al máximo, tenemos que limitar los servicios públicos al máximo
Y detrás de todo esto, yo soy funcionario y quizás mi opinión puede estar mediatizada, pero es lo que me creo de verdad. Yo creo que no es verdad, y lo digo alto y claro, que la empresa privada gestione mejor que la empresa pública. No es verdad. Y a las pruebas me remito. La crisis que estamos soportando es una crisis de gestión de empresas públicas. La empresa privada no ha hecho nada mal para llegar a esta situación. ¿Todos los mecanismos de gestión privado que se han aplicado son buenos? No sé, yo creo que no. Por lo tanto, aquí lo que hay detrás es una filosofía, y es una filosofía que lleva a una minimización del efecto del servicio público en la economía. Cosas que los países desarrollados no tienen, cosas que Alemania no tiene, cosas que Suecia no tiene. Es decir, el peso del servicio público es mayor que el nuestro. Pero aquí nos hemos empeñado de retirar el servicio público y primero, dejaremos de prestar servicios y segundo, algunos se privatizarán y se llevarán a cabo a través del sector privado. Y tú, que eres un profesional, eres sector privado, intentarás desarrollar tu actividad si tienes beneficio, si no, no. Y hay servicios públicos que se tienen que prestar aunque no haya beneficio económico, porque hay beneficio social, y eso no se está haciendo. Y creo que ahora mismo la tendencia que hay es retirar a la administración pública en la mayor medida posible. Ayer se publica en el BOE una reforma en la que a la administración pública se le permiten los ERES, pero ya no con un 10%, sino con una reducción del 5% del presupuesto. Eso es el 100% de la administración. El 100% de la administración tiene una reducción de este año de más del 5% del presupuesto. Por lo tanto, cualquiera podrá hacer expediente de regulación de empleo para, bueno, porque la sociedad queremos esto. Pues muy bien, pues si queremos esto, en breve veremos las consecuencias, como lo han visto otros países que han hecho las mismas medidas que estamos haciendo nosotros. De todas formas, yo entiendo que parte de la culpa, pero parte importante, porcentualmente hablando, de la crisis en España, ya no hablo a nivel internacional, porque yo, sinceramente, Ángel, te digo que, si bien es cierto que estamos en esa coyuntura económica internacional, las variables que afectan a la economía española son muy distintas al resto de muchos países. Y hemos tenido un sistema financiero, y seguimos teniendo un sistema financiero que ha hecho aguas por todos los lados, permitido por todos los gobiernos de turno. Porque ahora le vamos a decir a los ciudadanos de a pie que paguen el desaguisado de Bankia, los desaguisados, por qué no decirlo, según dicen, de CCM y compañía, y el rescate financiero, que al final se llevará o no, para el sistema financiero, de 53.000 millones de euros. Y todo eso, ¿quién lo paga? Y a mí, ¿quién me rescata como empresario? A mí, ¿quién me rescata como empresario que yo sí genero puestos de trabajo de calidad? Sí, es que la situación es muy complicada y es muy difícil de entender por parte de la ciudadanía, y sobre todo porque las medidas que se toman son... Ahora jueces, fiscales han salido a palestra con temas que ahora ponemos encima de la mesa sobre desahucios y demás, que hasta ahora estaban callados. Y ahora hablamos de la dación en pago. Pero es difícil que la sociedad entienda que demos dinero al sistema financiero para mantener el sistema financiero cuando el sistema financiero además está penalizando a la sociedad. A ver, yo entiendo que el sistema financiero hay que mantenerlo, ¿eh? Mantener un sistema financiero es mantener una infraestructura económica del país que es necesaria. Pero ¿a costa de qué? A ver, yo puedo entender que haya dinero público para mantener el sistema financiero, pero si ponemos dinero público para mantener el sistema financiero, la gestión la lleva la administración pública. No pongo dinero para que la empresa privada haga lo que quiera y se lleven indemnizaciones millonarias a los dirigentes. No, cuidado. Que yo estoy diciendo que hay que mantener el sistema financiero, que habrá que cerrar instituciones, y no digo que no. Pero si pongo dinero, por ejemplo, en lo que se produjo en Bankia, que es la primera más fuerte que se nacionalizó, o que está a medio nacionalizar, eso es lo que hay que hacer. Es decir, yo no puedo poner como gobierno dinero encima de la mesa y no tener el control de la gestión del dinero que pongo encima de la mesa. No, porque lo que estoy haciendo es comprar obligaciones convertibles en acciones, y a través de la compra de obligaciones o de bonos o de deuda que emite una entidad financiera, yo como gobierno la compro, y si va mal, después, como la entidad financiera no puede seguir, convertiré esas obligaciones en acciones. Pero como gobierno estoy convirtiendo en acciones una entidad arruinada, y que yo no he arruinado. Por lo tanto, si yo pongo dinero, que creo que hay que ponerlo, primero tendría que intervenir en la gestión mucho más directa de esa entidad. Y segundo, si yo pongo dinero público encima de la mesa para mantener un sistema financiero, tiene que tener una contrapartida.
Más allá de que las indemnizaciones, sueldos, etcétera, etcétera, de los dirigentes sean lo que sean, sino que ese dinero público que estamos poniendo está pagándose con impuestos de todos los ciudadanos que están viendo cómo les están quitando su casa. Correcto. Entonces, si estamos poniendo dinero público para mantener el sistema financiero, hay que cambiar las reglas del juego. Y no puede ser que estemos viendo lo que estamos viendo por errores de quien ha asumido una hipoteca, sí, pero de quien la ha concedido también. Y no puede ser que todos los errores que han cometido las entidades financieras concediendo préstamos, hipotecas a gente que no podía pagar, la única posibilidad de que asumamos esos errores son o bien porque estamos echando a la gente a la calle o bien porque estamos poniendo dinero público para cubrir esos errores. Repito, dinero público hay que poner, pero hay que poner encima de la mesa ya sí o sí el hecho de que los errores del sistema financiero también lo tiene que asumir el sistema financiero. Y no puede ser que si hay concesión de préstamos a nivel alto de riesgo, lo tenga que asumir yo con mis impuestos. O lo tenga que asumir quien ha asumido ese préstamo yéndose a la calle, dejando de tener su propiedad, pero teniendo la deuda de por vida. Y eso ya se tiene que resolver. Y eso a lo mejor la sociedad entendería más. Si ponemos dinero en el sistema financiero, tiene que haber una contraparte. Y esa contraparte necesariamente ya debe seguir la dación en pago, entre otras cosas, de las hipotecas, porque los errores no solamente son del hipotecado, sino de quien la ha concedido también. En mi opinión, vamos. Sí, por supuesto. El Partido Socialista en general, a nivel nacional, ahora hablaremos de un proyecto que se ha presentado desde Albacete al respecto de la ley hipotecaria, esa modificación de la ley hipotecaria para precisamente no perjudicar a la gente que no puede pagar sus hipotecas, y parte del PSOE y particularmente del Albacete, de la provincia de Albacete, de parte del diputado nacional Manuel González Ramos. Pero en todo caso, digo yo, Ángel, hay que decirlo, ¿por qué no hizo esto el PSOE antes de que se fuera del poder? A ver, se mareó mucho la perdiz. Y ahora también venimos a decir, es que ahora los otros son malos y yo ahora cojo y salgo a la palestra y de los tendidos digo esto. Vamos a ver, si el PSOE se equivocó mucho, pero ¿cuánto hace que el PSOE ya ha desaparecido? Porque ¿hasta cuándo la herencia? Repito que yo no voy a justificar los errores que hizo el PSOE en su momento, pero ¿hasta cuándo la herencia va a servir para justificar las actuaciones? Hay comunidades autónomas que ni siquiera han estado gobernadas por el PSOE, y hay comunidades autónomas que hace tiempo que dejaron de estar gobernadas por el PSOE. ¿Hasta cuándo va a servir la justificación de los errores del PSOE, que los tuvieron, indudablemente que sí, para tomar decisiones? Y los errores del PSOE, pues los han pagado, los están pagando y los van a pagar, porque el PSOE no ha acabado de caer. Por lo tanto, bueno, pues como Partido Socialista ya está asumiendo su pena. Por lo tanto, no justifiquemos más lo que estamos haciendo o dejar de hacer porque el PSOE lo hizo de tal forma o cual forma. Si lo hizo mal, si ya lo penalizamos los ciudadanos, si están fuera del gobierno, volverán, no volverán, vendrán como vengan, tendrán que hacer las reformas que tendrán que hacer, pero ahora mismo la inmensa capacidad de decisiones de este país no está en manos del Partido Socialista, primero. Y segundo, que lo hayan hecho mal determinadas personas en un momento determinado no invalida, creo yo, a que, por ejemplo, en este caso concreto, Manuel pueda, o gente liderada por Manuel, pueda poner encima de la mesa alternativas a lo que se está haciendo. O sea, no creo que eso pueda verse penalizado porque antes se hubiese hecho mal. Claro que se hizo mal. Y así los ciudadanos lo vimos y dejaron, quien votase a uno u otro, dejaron de apoyar al Partido Socialista. Pero ahora mismo, quien tiene la capacidad de gobierno no es el Partido Socialista, es el Partido Popular en la inmensa mayoría del territorio. Por lo tanto, es quien le corresponde tomar decisiones, las que sean, sin tener continuamente justificar el hecho de que hago esto por la herencia recibida. En algún momento ese discurso tendrá que cambiar. Uno y dos, pues eso sabrá lo que tenga que hacer. Ahora está muy revuelto y bueno, ellos verán, pero no invalida lo que se haya hecho antes, que ahora tengan capacidad de poner encima de la mesa medidas para poder contrarrestar ideológicamente, filosóficamente, pues como sea, como ven este país. Y creo que es sano para la democracia de España que eso sea así. En todo caso, Ángel, el tema de modificar la ley hipotecaria y que al final el que tiene una deuda y no puede pagarla vía hipoteca, con entregar el piso se sale de la deuda, ¿eso cómo puede afectar, que dicen que mal los financieros, cómo puede afectar al sistema financiero? Lo que dicen mal los financieros. Eso es, quiero decir... Tú cuando le vendes a alguien, te aseguras capacidad de cobrar lo que estás vendiendo, ¿no?
y si no, no lo cobras, ¿verdad? Las entidades financieras no. Las entidades financieras se aseguran, primero, con el bien que están hipotecando y segundo, porque la deuda es de por vida, de por vida. Y eso implica que las decisiones que están tomando, bueno, tienen un colchón, se toman decisiones en algunos casos con red. Primero, porque el gobierno me va a salvar y segundo, porque tengo capacidad de cobrar la deuda sí o sí, como sea. No. Vamos a ver, usted también es corresponsable de sus errores. Y yo creo que ha llegado el momento en el que, primero, tenemos que, no un código de buenas prácticas para que los bancos decidan lo que hacer, no. Primero, que usted se ha equivocado también, no solamente quien está viviendo en la casa, usted por concederle la hipoteca a esa persona se ha equivocado y por tanto debería de negociar con esa persona cómo salimos del error cometido por los dos, no solamente por una parte, que el error es de los dos. Y segundo, ¿cómo hacemos esa negociación? Pues la negociación puede ser, indudablemente, los desahucios no los vamos a poder evitar, porque uno tiene que comprometerse a pagar lo que ha comprado. Si no lo puede pagar, pues lo que ha comprado no será suyo. Entonces, bueno, pues los desahucios no lo vamos a poder evitar, pero podemos gestionarlo de dos formas. Primero, indudablemente, que si se hace un desahucio y la persona se tiene que largar de su casa, que con irse sea suficiente para pagar la deuda, que no uno encima tenga que asumir toda su vida X de dinero de deuda pendiente. No. Él ha pagado, porque ha perdido su casa, él ha pagado ya ese error, la entidad financiera que paga un error, que es la parte de crédito que no va a poder cobrar por haber concedido ese préstamo. Por lo tanto, una parte de error ha cometido que la suma. Pero siempre tiene en todo caso, perdón Ángel, el banco la potestad de coger y sacar ese inmueble a la venta. Sí, y recuperar el dinero. Pero la parte que no recupere, el deudor lo sigue debiendo. Sí, pero si el inmueble vale 100 y el deudor ya pagó 50... a poco de que el banco la saque a subasta a 60, pero ya gana. Pero si la saca a 40, sí, pero... el deudor sigue teniendo que pagar. Y ahora mismo las deudas que hay ahora mismo es que son superiores a los valores de los pisos. Si el problema es que nos creíamos que esto iba para arriba. Que el tema es que claro, por eso han jugado con red, porque había una decisión de que, o había una creencia de que todo iba a ser los crecimiento. Precios actuales no son los de hace 7, que es que hay deudas. La inmensa mayoría de deudas ahora mismo, porque se estaban concediendo préstamos por encima del valor del 100% de la tasación de los inmuebles. Y eso lo sabemos todos. Y que la tasación era... Y estábamos subiendo tasaciones. Si eso es así, eso implica que el que estaba comprando la casa dejaba a deber más del valor de la casa. Correcto. Lo que pasa es que la entidad financiera, como había posibilidad de que eso crecía, pues al final, en el peor de los casos, lo iba a poder vender por valor superior. Correcto. Ahora estamos abajo. Eso implica que a lo mejor yo compro un piso que debo 150.000 euros por ese piso y el piso vale 100.000. Correcto. Y el piso vale 100.000. Y el banco, si lo saca a subasta, va a recuperar 80.000. No, entonces lo que predominará será elegir el valor de tasación que se puso en su momento. ¿Y a quién le concedo préstamos y a quién no? ¿Y a quién le concedo préstamos y a quién no? Porque el error no es solamente de que recibe el préstamo, sino también de quien lo concede. Si tasamos de una manera para dar un préstamo y luego a la hora de que me lo quedo ya no vale ese precio, sino que vale otro... Lo que pasa es que ahora mismo los bancos, las cajas, están jugando con red. Están jugando con red. Primero porque la deuda a valor nominal sigue viva. Una parte la cobraré con el piso que estoy recibiendo y que te estoy quitando, y otra parte me la pagarás porque me la pagarás. Y por otra parte están recibiendo dinero público. Dinero público que ese que te estás quitando la casa ha pagado con sus impuestos. Y ha pagado con sus impuestos una cantidad que al final la entidad financiera va a recibir, en la parte que le corresponde mínima, pero una cantidad que la entidad financiera va a recibir, y aún encima le estás quitando la casa y le estás dejando a deber de por vida una cantidad. Correcto. Eso hay que resolverlo. Correcto. Sí o sí. Sí o sí. No sé si es justo o es injusto, pero eso hay que resolverlo sí o sí. Porque lo que es injusto es que personas que los errores no son solo suyos se vean en la calle y aún encima con una deuda. Yo entiendo que posiblemente un sistema paralelo al privado financiero público ayudaría mucho a todo esto. Sí, pero elegimos hace tiempo y nos exigieron, elegimos y nos exigieron en Europa que los sistemas financieros públicos había que quitarlos. Y a partir de ahí se produjo todo el tema de la privatización del sector público. Claro, pero las decisiones que se toman no son válidas para toda la vida, ¿no? Claro. Hay que jugar a lo que uno puede juega. Estar encadenado de por vida. Y por otro lado, yo quisiera saber qué es Europa. Yo creo que ahora mismo una parte de financiación pública, de financiación pública, del sistema financiero mantenido por financiación pública, hay que hacerlo. Y eso implica que estamos
nacionalizando entidades privadas. Pues llamémoslos como queramos. Es que lo estamos haciendo de verdad. Por lo tanto, si de verdad, porque estamos dando dinero, Ya que lo hacemos. se está haciendo, pues ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien. Vamos a hablar de la Universidad pura y dura, Ángel. En próxima fecha se reunirá el rector, Miguel Ángel Collado, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la presidenta de Castilla-La Mancha, a los efectos oportunos de hablar de los recortes que, sin duda, ya está teniendo todo el mundo, particularmente también la universidad. Hablarán de ello, etcétera, etcétera. Y imagino que la presidenta le dirá que esto es lo que hay y que con esto os tenéis que apañar. Y ustedes, los decanatos, los directores de escuelas, etcétera, etcétera, que tienen su presupuesto, que viene de ahí, del total, ¿cómo lo están pasando en general? Vamos a ver. Empezar por lo último. Para que se haga una idea, pues la sociedad es que, en mi caso concreto, el presupuesto que yo tengo es el 30% del que he tenido estos años. El 30%, no una reducción del 30%. O sea, una reducción del 70%. Si así pretendemos que la calidad del servicio pueda ser la misma... Y a usted no le sobran los cuartos. No, yo creo que no. Yo creo que no. A lo mejor hay gente que piensa que sí, pero yo creo que no. Siempre hay posibilidades de ajuste, obviamente, aquí y en todos los sitios, pero cualquiera que sepa lo que es gestionar un presupuesto, un ajuste de un 70% no puedes hacer lo mismo que hacías. Imposible. Se ponga quien se ponga. Más allá de eso, la situación de la Universidad de Castilla-La Mancha es una situación muy complicada, muy delicada. Venimos de una situación en la que había unos presupuestos en el que el Partido Socialista en su momento se equivocó de cómo se gestionó la parte de, o en mi modesto punto de vista, de cómo se hizo la financiación de la universidad, sobre todo en el último periodo, en el que por las presiones obviamente de tesorería, de financiación, de déficit que estaban asumiendo, y se hicieron primero presupuestos a la Universidad de Castilla-La Mancha que no se podían pagar o que no iban a pagar, y segundo recortes unilaterales por parte del gobierno de Barreda antes de irse, que ya condicionó el presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha. Eso es cierto. Lo que pasa es que eso que es cierto no puede servir de exclusivo razonamiento al Partido Popular para tomar las decisiones respecto a la Universidad de Castilla-La Mancha. Más allá de lo que se hiciese, más allá de lo que hiciese el Consejo de Gobierno, el equipo rectoral, antes que nos dirigieran a la Universidad de Castilla-La Mancha, con los errores que cometiese, ahora estamos en otra situación y en otra realidad que hay que poner encima de la mesa. Más allá de lo que hiciesen los anteriores, si es que no podemos justificar todo lo que hacemos en base a lo que hicieron otros. Entonces, en la situación actual, llevamos 10 meses en el que la Universidad de Castilla-La Mancha dice que le hace falta no sé qué cantidad de millones de euros y en el que la consejería dice que solamente le puede dar no sé qué cantidad de millones de euros. ¿Cuántos son esos millones que unos piden y el otro? Pues hay una diferencia en torno a 30 millones, 28 millones, en el que la universidad pide dice... 150. La universidad está pidiendo una transferencia nominativa de en torno a 130 a 125 millones de euros, sí, y lo que se le está concediendo son 98. Sí. Con la cantidad que se está concediendo de financiación en la administración desde parte de la Junta de Comunidades a la universidad implica que, para que la gente lo entienda, el personal no se puede mantener. No ya los servicios añadidos, el personal no se pueden pagar las nóminas. Habría que despedir a gente. Por lo tanto, en esa situación estamos. Yo lo que sí que ayer me sorprendió ver las declaraciones, me sorprendió gratamente por una parte e ingratamente por otra, pero me sorprendió gratamente que de una vez, después de no sé cuánto tiempo, la presidenta de esta comunidad y el rector de la universidad se reúnan. Es que todavía no se han reunido. Lo ingratamente es que se reúnan para hacer un plan de ajuste para la universidad. Deberían de haberse reunido antes, yo creo, para otras cosas, pero bueno, nunca es tarde. Entonces, ahora se reunirán para ver un plan de ajuste del que le puedo asegurar que yo, por lo menos como decano, no tengo absolutamente ninguna información. No sé lo que se va a tratar en esa reunión. Me imagino que el rector de la universidad, yo formo parte del Consejo de Gobierno de la universidad, en algún momento nos ponga encima de la mesa en qué situación estamos y en qué consiste ese plan de ajuste de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a partir de ahí pues la comunidad universitaria decidirá si apoya o no apoya, está en contra, favorece ese plan de ajuste, porque no lo sé en qué situación estamos, porque de verdad no sé en qué situación, qué es lo que se está negociando con la Junta de Comunidades para poder mantener esta institución con el presupuesto que nos están otorgando. Y aunque yo no estoy de acuerdo, y el señor consejero lo sabe, que yo no estoy de acuerdo con las decisiones que se están tomando, ni el presupuesto que se está transfiriendo a la Universidad de Castilla-La Mancha, también soy consciente de la capacidad de maniobra que tiene, en este caso, el consejero de nuestra educación. Y es la que es.
Y este es Partido Popular. Pero es que en Andalucía acaban de aprobar unos presupuestos que son absolutamente restrictivos y es Partido Socialista y Izquierda Unida. Por tanto, ahora mismo la capacidad de maniobra que tienen las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o gobernadas por el Partido Socialista son muy mínimas. Por tanto, la capacidad que quizás el consejero de Educación de esta comunidad autónoma que tiene de transferir fondos a la universidad es muy mínima. Yeah. Lo que yo echo de menos es que si ese es el modelo de universidad, primero, que el Partido Popular diga cuál es el modelo de universidad que quiere para la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que se ponga encima de la mesa, indudablemente, las restricciones que cuenta el gobierno regional para transferir fondos a la universidad. Y segundo, que nuestro equipo de dirección de la universidad pues tome decisiones en base a lo que la sociedad castellano-manchega ha votado, que es un Partido Popular con una filosofía, con unas normas y con una gestión de presupuesto, y que es la que tenemos que asumir, y que se mantenga la prestación de servicio de la universidad, que tenga que ser en base al presupuesto que vamos a recibir, porque no podemos estar un mes y otro mes y otro mes diciendo, oye, yo pido esto y te doy esto, pido esto y te doy esto, pero la gente ya está diciendo que hay que tomar decisiones y que cuáles son esas decisiones. Y si al final resulta que la transferencia de cara desde la Junta de Comunidades a la universidad son esos 98 millones de euros, que será lo que parece ser, según todos los ingredientes que hay puestos encima de la mesa y los análisis hechos por todo el mundo, serán los que son, eso va a determinar que hay que despedir a gente y cerrar facultades. A ver, hace 2 semanas ya salió en prensa el comunicado de los representantes sindicales que van por ahí. Se hablan de 500, 600, 700 personas que podrían ir a la calle. Yo, como decano, no puedo ni afirmar ni desmentir eso porque no tengo información. No tengo información. Como Ángel Tejada, no como decano, repito que no tengo información. No. Como Ángel Tejada, economista, que algo entiende de gestión de presupuestos públicos, por desgracia, y ojalá me equivoque, la tendencia, la línea va porque la universidad deberá despedir gente, si no, no puede pagar las nóminas. Ojalá me equivoque. Y no hablo como decano, repito que no tengo información, ¿eh? Pues ojalá y se equivoque usted. Ojalá me equivoque, sobre todo por el bien de la universidad y de la región. Ángel, como siempre, un placer. Un placer ha sido mío y ya sabes que estoy para lo que os haga falta. Te llamaremos siempre que tú, bueno, que nosotros queramos y que tú tengas tiempo para venir aquí a estos encuentros digitales. Ángel Tejada Ponce, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Como ven ustedes, todo un baluarte dentro de la economía, de la gestión empresarial en Albacete y en Castilla-La Mancha. Seguiremos hablando con Ángel Tejada, si él así lo quiere, casi todas las semanas, si puede ser, un día de vez en cuando, que nos haga un análisis de la realidad económica y también social, por qué no decirlo, de Albacete y de Castilla-La Mancha. Hasta entonces, con esta entrevista ya finalizada de Ángel Tejada Ponce, les invitamos a que la vean, la repasen, la analicen y sobre todo piensen y reflexionen al respecto de lo que ha dicho este señor, que luego no tiene ningún tipo de desperdicio. Mientras tanto, pues como siempre, que sean felices. Muchas gracias.